El 9 de mayo, el día que Rusia salvó al mundo. Eso dicen. Todos los años, Rusia saca la cantinela del 9 de mayo como el día de la victoria por los rusos, como si hubieran sido ellos los únicos que contribuyeron a la derrota del eje. Pero la realidad es que aunque de aquella había algo llamado la URSS, en realidad era Rusia la metrópole y las demás repúblicas no eran más que las antiguas colonias del Imperio ruso, que se les había dado ese estatus para pervivir el imperio bajo la fachada del soviético. Es cierto, en cierta manera, que hubo un pacto en que los aliados eran los que proporcionaban ingentes cantidades de material militar, sobre todo los Estados Unidos, y a cambio la URSS puso a la carnaza, perdiendo casi 18 millones de civiles y 8,5 millones de soldados. Por lo tanto, cuando se conmemora eso de que los rusos se han adueñado como el día de la victoria, no solo había rusos, sino que también había ucranianos, bielorrusos, bálticos, kazajos, armenios, georgianos, azerbaijanos, buriatos, etc. Sin la ayuda de Estados Unidos, la URSS hubiera sucumbido ante Alemania, que gobernada por un hombre llamado Hitler sin ningún tipo de preparación militar, embarcó a su país en la locura de una guerra contra todos. El inicio de la Segunda Guerra Mundial se debió al ataque de Alemania a Polonia. Pero caso curioso, la URSS atacó 17 días después la parte de Polonia que se había acordado con su pacto con Alemania. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania, pero sin embargo no lo hicieron con la URSS. Curioso, que era tan agresora como Alemania. Pero claro, imperaba la lógica, porque tanto en Gran Bretaña como en Francia no estaban gobernadas por un psicópata como Hitler, que embarcó a Alemania en su lucha contra todos sin medir las consecuencias para nada. Con la aplastante superioridad de los aliados, militarmente la derrota del eje era cuestión de tiempo, segura, puesto que solo Alemania llevó el peso de la guerra en Europa, ya que Italia, aunque era miembro del eje, aportó más un estorbo que una ayuda al esfuerzo bélico. Mientras que Japón, el tercer miembro del eje, iba por libre y su campo estaba centrado en Asia. No le importaba para nada lo demás. La prueba más evidente está que cuando Alemania estaba en el fragor de la batalla contra la Unión Soviética, pidió a Japón que le ayudase atacando la parte asiática de la URSS, para que así la URSS tuviese que dividir sus fuerzas entre los dos frentes. Pero Japón hizo caso omiso y, acogiéndose al pacto que tenía de no agresión con la Unión Soviética, no lo hizo. Cosa de la cual después se vendría a arrepentir, porque cuando la guerra estaba ya finalizando, había un pacto también de no agresión entre Japón y la URSS. Y Stalin no le tembló para nada la mano cuando decidió romperlo y atacar a Japón para aprovecharse y sacar mayor tajada en sus ganancias territoriales. Con la entrada de Estados Unidos, ahí se declinó totalmente a favor de los aliados, ya que la URSS fue surtida por Estados Unidos con abundante armamento, mientras que Stalin contribuyó con su población y soldados, con unas pérdidas que rondaron los 26 millones de almas, ya que Stalin no valoraba para nada la vida de su población ni de sus soldados, y con tal de conseguir conquistar posiciones, echaba a sus soldados y su población como si fuese auténtica carnaza. Lo importante no eran los seres vivos, lo importante era que él consiguiese ganar las posiciones.
Y en esa fue la tónica de la guerra, que estuvieron embarcados, poniendo la carne, la URSS y el armamento básicamente Estados Unidos, que hizo varios empréstitos a la Unión Soviética para poder surtirla de material, puesto que el esfuerzo bélico, si no, la Unión Soviética por sí sola no era capaz de mantener. Lo que está claro es una cosa, que algún complejo les ha debido de quedar a los rusos, que habiéndose adueñado ellos del esfuerzo que se hizo en su día por la Unión Soviética, celebran todos los años el día de la victoria del 9 de mayo como si fuese el día en que Rusia salvó al mundo del tirano, obviando por completo todos los demás países que contribuyeron a ese esfuerzo bélico, sobre todo a nivel militar Estados Unidos, que fue el que surtió de armamento a Rusia, la URSS, a Gran Bretaña y a Francia, básicamente. Con lo cual, es decir, que el día de 9 de mayo es el día de la victoria para los rusos, en el cual dan como a entender que fueron ellos los salvadores del mundo, no es más que una pura patraña, porque en realidad no fue así. El esfuerzo fue simplemente que la aplastante mayoría, tanto militar como de soldados de la zona de los aliados, hizo prevalecer el triunfo sobre el eje. Y la URSS tuvo que pagar su precio con las vidas de sus seres humanos, civiles y soldados. Bueno, dadle me gusta, enviadme vuestros comentarios y no os olvidéis de apuntaros al canal para que así con su difusión llegue cada día a más personas. Hasta otra.